sentarse. Quisiera comenzar haciéndole una pregunta. Supongamos que alguien se nos acerca en nuestro trabajo, en la escuela, en diferentes lugares, y no sabe nada de Jesús, no conoce a Jesús, no ha escuchado nada, no tiene una descripción clara en su mente quién es Jesús. Y la pregunta es, ¿qué usted le diría a esa persona? ¿Qué cuadro usted le pintaría de Jesús? ¿Cómo usted describiría a Jesús? ¿Qué cosa enfatizaría de Jesús? Y aunque pareciera algo hipotético, es una realidad. Muchas personas se nos acercan y nos preguntan, dime algo de Jesús. De ese Jesús que tú domingo tras domingo vas y lo adoras. De ese Jesús que lee las escrituras, que te veo ahí leyendo la palabra. De diferentes maneras nos ven nosotros diciendo y hablando de Jesús. Pero muchas personas se nos pueden acercar y preguntándonos, dame una imagen, dame un cuadro, explícame cómo es Jesús. Marcos nos presenta ahora un retrato de quién es Jesús en estos 6 pasajes. Y Marcos lo que quiere realmente a través de este pasaje, que nosotros podamos entender que nosotros también tenemos que enfrentarnos frente a esa autodeclaración de que mismo Marcos está haciendo de Jesús, y nosotros tenemos que tomar una decisión, o tal vez tenemos que dar una respuesta de estos 6 pasajes que Marcos los pone en un solo compendio, los une con el propósito y la idea de que nosotros también tenemos que dar una variedad de respuesta frente a Jesús. No solamente aquellos que no conocen a Jesús, sino también nosotros tenemos el desafío de saber cómo vamos a responder a este Jesús que Marcos nos presenta en su evangelio. Los primeros 6 versículos, Marcos comienza hablándonos del día del reposo, el día sábado. Y hay algo que Marcos nos quiere enfatizar en cuanto al día de reposo o el día del sábado, que es el legalismo religioso que Jesús tuvo que enfrentar en estos versículos. Y vemos cómo estos hombres le hacen una pregunta a Jesús, o sea, cómo ellos veían, cómo ellos respondían frente al descanso de Dios, frente al día de reposo, frente al Sabbat, frente a aquel mandamiento que dije, puedes trabajar todos los días, el sexto día, pero el último día de reposo es para el Señor, no es para ti, no te pertenece a ti. ¿Cómo responde la audiencia de Marcos frente a este día exclusivo que ellos debían de guardar? Y muchas veces durante la historia de Israel violaron el día de descanso o el día de reposo. Y vemos que Marcos nos muestra que Jesús es el Señor del sábado. Es el dueño del sábado. E incluso Jesús nos enseña que Él hizo el sábado por causa del hombre. Por tanto, Dios vio al hombre, al ser humano débil, vio al ser humano con sus luchas, con sus problemas, y Dios determinó darle un día de descanso. Pero ¿cómo interpretamos o cómo ellos interpretaban el día de descanso? Bueno, lo interpretaban de una forma legalista. No podemos hacer nada el día de reposo. Sin embargo, Dios había hecho el día de reposo para que su pueblo honrara a Dios, glorificara a Dios y sirviera a Dios en el Sabbat, en el día de descanso. Dios quería quitarnos de esa vida cotidiana que nosotros desarrollamos de estos 6 días de trabajo en nuestros quehaceres, en nuestros afanes, que descansáramos un día para que pudiéramos entender que era el día que podíamos honrar a Dios, glorificar a Dios y servirlo a Él. Por tanto, la pregunta que ellos le hacen, ¿es realmente correcto que tú sanes a un hombre en el día de reposo? Realmente Jesús le está diciendo, ¿para qué fue creado el día de reposo? Es para que yo glorifique a mi Padre. Y esta es una criatura, es un hombre que vemos en él los resultados de la caída. Por eso tenía sus manos paralizadas, como resultado del pecado que ha traído todo tipo de enfermedad. Y Jesús había venido realmente para honrar a Dios aún en el día de descanso. Ese era el propósito por el cual Marcos nos pone este pasaje. Así que la pregunta es, ¿de qué se trata el día de descanso? Sabemos que muchas veces nosotros
no usamos el día de descanso para lo que debía de ser el día de descanso. El día de descanso Dios lo hizo para que nosotros glorifiquemos y honremos su nombre. O sea, Dios anhela en su corazón que el pueblo de Dios salga de la rutina, de nuestros trabajos, de nuestras escuelas, de nuestros afanes, de nuestras deudas, de tantas cosas que nos pasamos durante la semana. Dios anhelaba en su corazón que el pueblo de Dios viniera y encontrara realmente un descanso en Él. Y en ese descanso ellos pudieran glorificar a Dios por todo lo que Dios había hecho en sus vidas, no solamente durante esa semana, sino desde el momento en que Dios los escogió como pueblo de Dios. Por tanto, qué mejor manera para Jesús mostrarle a los fariseos y a los discípulos que lo mejor que podemos hacer en el día de descanso es ayudar al necesitado. Es poder servir al necesitado, es poder realmente hacer la voluntad revelada por Dios en las Escrituras. Pero hoy sabemos que el legalismo trata de mostrar que honran a Dios, pero son en sus pensamientos y con sus ideas, pretenden honrar a Dios. Y dice que Jesús, al verlos a ellos, tratando de ajustar el día de reposo en su legalismo, que no es permitido ayudar a nadie, sino hacer otras cosas que no tengan que ver con ayudar, que glorifiquen a Dios, dice que Jesús los miró y se enojó. Pero a la misma vez Jesús se sintió triste por la dureza del corazón y le dijo al hombre, extiende la mano, voy a hacer lo que es correcto hacer en el día del Señor. Es administrar a un necesitado. Es ayudar a una persona que necesita de alguien que solamente puede traerle esperanza, que es Cristo Jesús. Una de las cosas que hace el legalismo o que hacemos nosotros, porque todos padecemos de ese mal, no crea que uno dice, oh, esos fueron los fariseos. De una forma u otra, a veces somos legalistas, porque uno de los principios del legalismo es la autojustificación. Y somos maestros para autojustificarnos. Y usted sabe de qué estamos hablando. Tratamos de autojustificarnos para no vernos tan mal delante de Dios y a la misma vez el legalismo hace condenar a aquellos que sí están haciendo lo correcto, que sí están guardando el día de reposo y a muchas veces los llaman fanáticos. A muchas veces los condenan, le dicen muchas veces estás perdiendo el tiempo en vez de disfrutar de poder hacer cosas diferentes. Sin embargo, Jesús tuvo que enfrentarse y ellos tuvieron que admitir que Jesús estaba haciendo lo correcto en el día de descanso. Unas cosas que hacen a veces los padres y no se dan cuenta que es legalismo, que muchas veces quieren convencer a sus hijos con reglas puramente humanas y no le hablan de la gracia de Dios. En vez de decirle, mira, lo que estás haciendo realmente está lastimando mi corazón, deberíamos decirle, lo que estás haciendo está lastimando el corazón de Dios. Porque es la gracia de Dios la que te ha tocado a ti y es la gracia de Dios la que te hace obedecer a Dios. Muchas veces nosotros tenemos también la actitud de juicio y de condenar a nuestra esposa o nuestro esposo por su pecado y no lo hacemos con compasión, no lo hacemos con gracia, no lo hacemos con el evangelio. Y eso también es legalismo. Porque nosotros somos algo por la gracia, hemos sido alcanzados por la gracia y no se nos puede olvidar que Dios nos alcanzó por su gracia. Si usted ve los defectos de sus hermanos, sus hermanas, los pecados de sus hermanos, sin compasión y su gracia, eso es legalismo. Porque todos hemos pecado y todos hemos desobedecido a Dios y Dios nos ha alcanzado por su gracia. Por tanto, deberíamos entonces ver que el día de reposo es para mostrar la gracia de Dios o glorificar a Dios a través de la gracia de Dios en nosotros. Y Jesús encontró el mejor momento, una persona con una gran necesidad. ¿Cómo pasar por alto una necesidad y no enseñarle a sus discípulos que el día de reposo es para administrar a los necesitados? Vemos que Jesús le daba una respuesta a estos fariseos.
Pero también vemos cómo ellos responden frente a la enseñanza del sábado. Nada está en la palabra por estar en la palabra, todo tiene Dios un propósito. Y la pregunta que Marco nos hace, ¿cómo vas a responder a Jesús frente al sábado? Puedes que responda como hicieron los fariseos. Fíjense cómo respondieron ellos en el versículo 6. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Déjame decirle, los fariseos y los herodianos es como la sal, como el aceite y el vinagre. No se mezclan. Los fariseos eran celosos de la ley, eran celosos del judaísmo, mientras que los demás, los herodianos, eran promotores de la cultura grego-romana, del placer. Ellos promovían la agenda del imperio de Roma. Son dos culturas diferentes. Sin embargo, vemos cómo el legalista, cuando está mal, cuando no quiere hacer lo que Dios ha mandado hacer en el día de reposo, busca a alguien como él que está mal, aunque sean la sal y el aceite. No pegan, la sal y el vinagre no pegan, pero los busca para unirse y no verse tan mal los dos. Muchas veces nosotros hacemos cosas día de reposo que no va conforme a la palabra, pero buscamos a un herodiano para que diga, no, está bien que estemos aquí, que está bien que hagamos lo que estamos haciendo, aunque realmente sabemos que estamos mal. Siempre buscamos a alguien que no deberíamos de buscar para que nos ayude. Así que cuidado con el primer peligro, el legalista. Lo segundo que vemos en el segundo pasaje del 3, del 7 al 12, es que Marcos nos presenta ahora a Jesús como un gran libertador. Un gran libertador. Imagínate esta escena. Jesús está por las orillas del lago de Galilea y de pronto aparece una multitud de tal manera que lo aprieta tanto que los discípulos tuvieron temor de que iban a matar a Jesús. Y de pronto tuvieron que buscar una barca, llevarse a Jesús al medio del lago para que Jesús pudiera enseñarles. Note cómo Marcos conecta el pasaje anterior con este pasaje. Había tanta necesidad, había tanta gente que venían lisiados, enfermos, leprosos, ciegos, cojos, pobres, viudas. Había tanta necesidad y dice Marcos, mira cómo los legalistas están preocupados en no hacer nada en el día de reposo y mira cómo hay tanta necesidad que ellos no pueden ver esa necesidad y Jesús lo está llamando a administrarles a los necesitados. A tal manera que Marcos enfatiza que por poco matan a Jesús. Dice que el versículo 9, entonces quisieron evitar que lo atropellaran, encargaron a sus discípulos que tuvieran preparada una pequeña barca, en caso que Jesús no pudiera escapar, que pudieran sacarlo rápido. Marcos quiere destruir el legalismo que existía no solamente en el pueblo de Israel, los fariseos, sino también en el pueblo de Dios, en la iglesia. Una de las cosas que vemos que el legalista no ve la necesidad realmente de las personas por su propio egoísmo. Quiere todavía seguir viviendo en lo que él quiere o ella quiere vivir. Realmente Marcos nos está enseñando en este pasaje que ellos eran los líderes. Ellos eran los que sabían las escrituras y estas personas que eran la multitud, que no conocían las escrituras, ellas estaban reconociendo quién es Jesús. Y tenían necesidad de alguien que ellos solamente habían escuchado o habían visto, pero nadie les había hablado de Jesús. Y eso pasa en nuestro tiempo. Hay mucha gente desesperada, hay mucha gente con necesidad no solamente física, sino que a veces usted no le ve el alma, usted no le ve su mundo interior, que necesitan encontrarse con Cristo. Necesitan saber cuál es el camino hacia dónde está su esperanza. Pero a veces estamos en otras cosas el día de reposo, como el caso de los fariseos, y no haciendo lo que Dios les había mandado hacer. ¿Cuántas bendiciones Dios no nos ha dado a nosotros? Y por eso debemos de compartir esas bendiciones también con los que están en necesidad. Si usted nota, Jesús siempre se movió donde había necesidad. Donde los efectos del mal, del pecado estaban, allí estaba Jesús.
Jesús no le mandó a sus discípulos a alejarse de esa gente, sino a estar entre esa gente, aunque te atropellen, aunque puedas perder la vida, pero hay que mostrarle cuál es el único camino de esperanza, que es Cristo Jesús. Jesús había venido a completar su trabajo de buscar a los que estaban perdidos, a perfeccionar su obra en la vida de estas personas. Pero fíjense cómo responden. Además, los espíritus malignos al verlo se postraron ante él y gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Si nota, los fariseos, cómo estaban enfatizando en no hacer nada en el día de reposo para justificarse ellos mismos. Sus discípulos estaban allí solamente como un bodyguard, protegiendo a Jesús, como unos guardaespaldas de Jesús. Pero pronto vemos que Marcos cambia el panorama y nos dice, ni los fariseos ni los discípulos han dicho nada. Los demonios han tenido que confesar quién es Jesús. Eso es lo que está diciendo Marcos. Los demonios dice que son capaces de someterse a la autoridad de Jesús, son capaces de reconocer el señorío de Cristo. Sin embargo, ni los fariseos, que eran los líderes, ni sus discípulos, que eran sus seguidores, a veces se sometían a Cristo. Y a veces nosotros, buscando el sabá o hablando del sabá, del día de descanso, de qué hacer en ese día, qué es lo correcto hacer, no nos sometemos a la voluntad de Dios e imponemos nuestra teología o nuestras ideas o nuestros conceptos para justificar lo que estamos haciendo en el día de descanso. Es increíble que los demonios sean capaces de someterse y nosotros no. Es increíble cómo ellos pueden confesar que tú eres el Hijo de Dios y yo no puedo confesar quién es el Hijo de Dios en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia. Tengo miedo, tengo temores. Sin embargo, el demonio, Satanás, que odia a Dios, que odia el ministerio de Jesús, que odia a la iglesia, es capaz de confesar. Y Marcos desafía a su audiencia, ¿cómo el demonio es capaz de confesar lo que nosotros no somos capaces de confesar si Él murió por nosotros en la cruz del Calvario? Ahora, hay algo que Marcos nos quiere llevar a nosotros, que hay que tener cuidado con la teología. Es cierto que la teología es el conocimiento, teo es Dios, lógica es el conocimiento de Dios, eso es teología, el conocimiento de Dios. Es poder entrar en el conocimiento de Dios. Pero Santiago dice que no solamente es necesaria la teología, el conocimiento de Dios, sino la práctica de ese conocimiento de Dios. Ellos tenían una buena teología de los demonios, right? Este es el Hijo de Dios. Pedro lo dijo también. Cuando Jesús le dice, ¿a dónde tú vas a ir? Dice, a ningún lugar, porque tú eres el Hijo del Dios viviente. Ellos están reconociendo igual lo que ellos no practican, lo que ellos creen. ¿De acuerdo? Satanás no practica su teología. Él sabe teología. Y cuidado, la sabe mejor que tú y que yo. Sabe la teología, lo que es una mala teología. Que es la que muchas veces se ve dentro de las iglesias. Una mala teología. Pero también hay una mala práctica. Ellos no practican la voluntad de Dios. Ellos no les interesa el día de reposo. Ellos no les interesan los necesitados. Ellos no les interesa el ministerio de Jesús. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo, que Él nos ha regalado ese hermoso regalo que es la fe para poder creer y ser justificados por esa fe en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, entonces en nuestra vida realmente se hace práctica la palabra de Dios. Se hace vida. En una ocasión Felipe le preguntó a Jesús cuando él estaba hablando que tenía que partir, le dice, muéstranos el camino. Y Jesús le respondió, pero Felipe, ya llevo tiempo con ustedes. Ya tú sabes el camino. Yo soy el camino. ¿Cómo me vas a preguntar después de un año y tanto dónde está el camino? Yo soy el camino. Muchas veces nosotros llevamos tiempos en el Evangelio y todavía seguimos como ciegos buscando dónde está el camino. Marcos dice, Él es el camino. Es la única fuente de vida para ti y para mí. Él es el gran libertador, Él es el gran sanador, Él es el dueño del reposo,
Él lo ha hecho para que tú lo glorifiques, para que tú le sirves y tú lo honres en ese día. Pasamos al tercer cuadro. Jesús ahora nos presenta a Marcos, o Dios a través de Marcos, a Jesús como el gran discipulador. No es suficiente solamente qué vamos a hacer en el día sábado, qué vamos a hacer con las necesidades de la gente, qué vamos a creer realmente en cuanto a la teología de quién es Jesús, qué realmente es Jesús, sino también Marcos ahora nos lleva, Jesús es un discipulador de sus seguidores. O sea, Jesús no nos deja desconectados de una práctica real de ser discípulos de Jesús. Y no voy a entrar mucho en los detalles porque sabemos muy poco de los 12 apóstoles, algunos apodos, algunos donde nacieron, que estaban conectados con algunos hermanos, pero realmente lo que Marco enfatiza es que Cristo quiere hacer una misión y necesita hombres, necesita personas para hacer esa misión. En el día de reposo y fuera del día de reposo. En lo necesitado y en aquellos que supuestamente no tienen necesidad. Hay una gran comisión. Fíjense cómo Marco comienza este pasaje. Dice, subió Jesús a la montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Entonces, Marco no pone ninguna calificación. Jesús no lanzó una descripción de trabajo, ni tenía nada prescrito. Tú tienes que hacer así, tú tienes que hacer asado, tienes que tener esto, tienes que tener aquel don, este talento, tienes que haberte graduado de college, tienes que haber terminado de high school, tienes que tener una maestría, tienes que ser un PhD, tienes que tener un doctorado. Muy sencillo, Marco lo hace tan sencillo que dice, él escogió a quien él quiso, indicando que ninguno de los 12 estaban calificados para seguir a Jesús. Pero Jesús iba a invertir su vida en la vida de ellos y desarrollar el potencial de tal manera que no solamente iban a ser enviados a Jerusalén, a Samaria y a Judea, sino hasta todos los confines de la tierra. Indica entonces que Jesús es el que nos ha escogido a nosotros para hacer su misión. Y Él nos capacita no observando como otros hacen la misión, sino nosotros haciendo la misión. Porque el pasaje dice que era para que lo acompañaran, pero ¿para qué? Predicaran. Haciendo la misión, Dios fue desarrollando el potencial en cada uno de ellos. Así que no tenemos justificación entonces para no hacer la misión de Dios. Nadie puede decir, yo no estoy calificado. Jesús te califica a través de su gracia y Él sigue trabajando en nuestras vidas y nos va dando los dones, los talentos, las habilidades que Él nos quiere dar en la medida que nos va usando dentro de su reino. Y voy a terminar con este pasaje con una parte muy importante. Jesús es el que va a edificar su iglesia. Jesús es el que está edificando su iglesia. Pero Él usa hombres que parecieran de nuestro punto de vista, que puede ser a muchos de nosotros, que no podemos hacerla, pero Cristo sí lo puede hacer a través de nosotros. Sí lo quiere hacer a través de ti y a través de mí. Por eso escogió a estos 12. Pero al final Marcos termina hablándonos del malo de la película, que es Judas, el Iscariote, y dice el que lo traicionó. Marco, en medio de su audiencia y la complejidad de los temas que está trayendo, él menciona a Judas como el último, indicándonos a nosotros que todo lo que él ha hablado anteriormente está basado en un hecho real, histórico, en la cruz. Que Jesús estaba dispuesto a ser traicionado, abandonado y entregado para ir a la cruz como un sustituto nuestro, para nosotros ser enviados a continuar la gran comisión. Que Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, que Él recibió nuestra condena, el juicio de Dios cayó sobre Él para capacitarnos, pero también para enviarnos a continuar su misión. Que Él estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer con tal de que Dios cumpliera su promesa en Cristo y también su promesa en nosotros, de involucrarnos en la gran comisión
de Dios en cuanto a edificar la iglesia de Dios. Por eso la ira de Dios en Cristo fue satisfecha. En la cruz Dios nos dio su justicia, nos dio su perdón, nos dio su gracia, pero también nos envió a hacer su misión en medio de esa multitud que está deseosa de escuchar que nosotros le digamos cómo es Jesús, qué hizo Jesús. Pasamos al próximo pasaje y ahora vemos cómo responde la familia de Jesús. Dice, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. La familia había tomado una decisión al ver los hermanos de Jesús, cómo actuaba Jesús, aún la madre de Jesús, cómo actuaba Jesús. O este realmente es el Hijo de Dios, o este es un lunático, está loco. Vemos cómo la propia familia de Jesús tenía un concepto equivocado de Jesús y responde frente al evangelio que Jesús le presenta a su familia en una forma diferente. Marcos nos trae otra vez al cuadro de la familia, donde nuestra propia familia, nosotros vamos a encontrar nuestros propios enemigos dentro de nuestra propia familia. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, que se van a burlar de ti, que no van a compartir lo que tú estás haciendo ni diciendo, y van a mostrarte que hay una forma diferente de vivir y hay algo diferente de que hacer fuera dentro del reino de Dios. La propia familia de Jesús, María y sus hermanos, lo catalogaron como un lunático o una persona que estaba loca. Pero hay que preguntarse, ¿cómo llegó María y sus hermanos a esta conclusión? Bueno, eso era lo que decían los fariseos, eso es lo que decían los herodianos, eso es lo que decían muchas personas de Jesús. Quiere decir que la familia de Jesús fue convencida por lo que otros que no creían en Jesús, lo que realmente no era Jesús. Y muchas veces nuestra familia viene y nos presenta a un Jesús totalmente equivocado. Y muchas veces tratan hasta de convencernos, invitándonos, exhortándonos a hacer cosas en el día de reposo o durante la semana, en el cual debemos glorificar a Dios, que no lo hagamos, porque hay una forma diferente de vivir. Y a veces cedemos a las convicciones que tiene nuestra familia. Y Marco desafía, o nos desafía, o sigues a tu familia cultural, porque ellos creen que Jesús está loco, o sigues realmente al verdadero Jesús que sacrificó por nosotros en la cruz y nos adoptó como parte de esta gran familia. El próximo cuadro que Marco nos presenta es que hay una mala teología sobre Jesús, que nosotros tenemos una mala teología sobre realmente quién es Jesús. En este caso, ellos para justificarse dicen, bueno, Jesús está poseído por Satanás. Y Jesús les responde de dos formas. Primero le dice, ok, ustedes están usando la lógica, pero la lógica dice que Satanás no puede estar peleando contra él mismo, no puede dividirse él mismo, porque si no va a derrotar. Así que la lógica dice que yo no puedo estar poseído por Satanás, dice Jesús. Pero lo segundo que nos lleva Marcos a hablar de Jesús es sobre la encarnación. Le habla de la lógica, pero le habla de una realidad, de que Dios ha dejado su cielo y ha venido a invadir su creación caída, quebrantada por el pecado, para ahora darnos la victoria. No sé si usted está siguiendo el pensamiento de Marcos, a dónde Marcos nos quiere llevar. Marcos nos está diciendo entonces que hay un hombre más fuerte que el que dice la gente que es fuerte. Y esa es la mala teología de la iglesia, por eso hay los movimientos de liberación y sanidad por ahí, que le dan tanto énfasis, tanto poder a Satanás, que Jesús es un pequeño Dios delante de esta teología. Satanás tiene tanto poder dentro de la iglesia y en el cuerpo de Cristo, que Jesús está atado, en vez de ser este que está atado, es Satanás. Y le damos más énfasis a Satanás, justificamos todos nuestros actos a través de Satanás cuando realmente viene del corazón. El legalismo es un problema del corazón.
el olvidarse de lo necesitado es un problema del corazón. El no hacer lo que debemos hacer en el día del Señor es algo que viene del corazón. Y nosotros muchas veces queremos mostrar que Satanás tiene más poder que Jesús. Y Jesús, a través de esta parábola tan hermosa, que habla de un hombre fuerte, que alguien entró y lo ató para poder entrar en su casa y poder destruirlo, nos está hablando de esta realidad, de esta encarnación, que Él vino para destruir el poder del enemigo en nosotros. Ya Satanás no tiene poder en ningún cristiano. Pero aún la mala teología que existen hoy, vemos cristianos con temores de perder su salvación, de cristianos temores de que si hace esto Satanás va a aparecer o le echen la culpa a Satanás. Fue Satanás. Envió un espíritu de mentira, un espíritu de esto, unos montones de espíritus que tienen por ahí. Cuando Jesús vino y lo ató a él, indicando y símbolo de victoria, símbolo de triunfo. Y lo que está diciéndole Marco a su audiencia, entonces la iglesia es una iglesia triunfante. Tenemos que vivir en victoria, no porque nosotros fuimos capaces de destruir a Satanás, porque no tenemos el poder y la capacidad, pero alguien que es un hombre fuerte, que está de nuestro lado, ahora sí lo ha derrotado y yo puedo hacer la gran comisión de Cristo. No tengo ningún impedimento porque Él lo ha atado. ¿Y dónde lo ató? En la cruz. Lo destruyó a la muerte y el infierno. Y al resucitar mostró el poder que Él tiene sobre Satanás. Así que no tengas forget about Satanás. Olvídate de Satanás. Jesús venció a Satanás aún en la tentación. 40 días estuvo con Él y lo venció en el desierto. Marco nos da prueba y evidencia de que Jesús ahora está de nuestro lado. El hombre fuerte, el que es indestructible, el campeón, está de nuestro lado. Entonces, Satanás no tiene ningún poder mortal sobre nosotros, porque Él venció la muerte con su propia muerte en la cruz del Calvario. Jesús es el segundo Adán. Él no falló la prueba, Él fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Fue nuestro sustituto y lo hizo por ti y por mí para que ahora podamos vencer todo tipo de tentación y pecado, porque Él ha derrotado a Satanás. Por eso ahora podemos levantarnos en esperanza. Por eso ahora podemos vencer todo tipo de tentación. Por eso ahora podemos ir como ovejas en medio de lobos, porque la victoria la ha obtenido Cristo a través de la cruz del Calvario. Por eso Jesús le mandó a Pedro, Pedro, ve y busca mis ovejas, apaciéntalas. Y hay ovejas que están heridas, hay ovejas que están quebrantadas. Y Jesús nos dice, recuérdales a estas ovejas quebrantadas, a estas ovejas heridas, a estas ovejas que están deprimidas, que hay un hombre fuerte, hay alguien que puede traerle liberación, que es Cristo Jesús. La gente necesita escuchar que contra Cristo nadie puede levantarse y destruir, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para el creyente no hay nada imposible para hacer, porque Satanás está destruido totalmente. Y Jesús continúa hablando, porque también dentro de esta mala teología está la blasfemia contra el Espíritu Santo, que hay algún pecado por ahí que Dios no ha perdonado. Pero realmente, ¿de qué estaría hablando Jesús cuando la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede recibir perdón? Cuando la Biblia dice que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados a través de Cristo en la cruz del Calvario. No cabe duda que Jesús le está advirtiendo a los herodianos, le está advirtiendo a los fariseos, le está advirtiendo aún a sus propios discípulos, aún la multitud que lo está apretujando, que solamente puede blasfemar contra el Espíritu Santo aquellos que no han sido elegidos para la vida eterna. Aquellos que constantemente desprecian la gracia, desprecian la cruz, el sacrificio de Cristo, solamente lo pueden despreciar porque no han sido elegidos para vida eterna. Porque Pablo, hablando en Efesios en el capítulo 1, dice que Dios nos conoció.
Dios nos predestinó, Dios nos llamó, hizo un llamado, dicen en el griego, irrevocable. No puedo resistirme al llamado de Dios porque la gracia de Dios es más poderosa que aún cualquier pecado que hay en mí y me hace someterme a la gracia de Dios. Pero no dice solamente que Pablo que lo llamó, sino que lo justificó, lo declaró justo, pero dice también lo glorificó, lo va a hacer hecho santo. Es una obra de principio a fin de salvación, es de Dios. Y Dios, si nos escoge, somos perdonados de todos nuestros pecados. Entonces Jesús está haciendo referencia a aquellos que mismo Pablo le llama los reprobados, los condenados para la muerte eterna. Y tenemos que entender, porque este pasaje se ha usado para muchas cosas, pero para lo que se tiene que usar. Y Marco trae una línea, los elegidos y los que no han sido elegidos. En la forma en que Marco lo está presentando, es mostrándole a su audiencia que si son los elegidos, ustedes guardarán el día de reposo. Harán lo correcto en el día de reposo. Suplirán las necesidades de los que están en medio de ustedes. Ustedes harán la gran comisión. Ustedes tratarán de identificarse con Cristo en cada situación de su vida y mostrarán a Cristo donde quiera que ustedes estén. Y por último termina Marco dándonos un toque que también a nosotros nos molesta un poco. Porque no cabe duda que la palabra es como hashing, como que te pica, ¿no? Te pone, wow, me inquieta. Fíjense cómo Marco termina, como siempre termina Dios hablando, ¿no? Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Dice que luego le echó una mirada. ¿Ya? Miró a los fariseos, miró a los herodianos, miró a las multitudes. Bueno, nos está mirando también a nosotros. Nos mira también a nosotros. Dice, le echó una mirada a los que estaban sentados alrededor y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. La gente dice, wow, está María y los hermanos de Jesús. Pero después Jesús le dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi padre. Si usted nota, Marcos termina este capítulo 3 con un cuadro que lo resume todo. Y nos está mostrando que Dios está formando una nueva familia. No es esa familia que por siglos el pueblo de Israel estaba acostumbrado, que sean sus tribus. Y es algo que la iglesia del siglo XXI no ha todavía captado la idea de que Dios formó ya una nueva familia y que Él nos ha adoptado como hijos para insertarnos a una nueva familia. Y Jesús quiere librarnos a nosotros de ese reino del yo, de que esta es mi familia. Jesús quiere librarnos de nuestra lealtad a nuestra propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. Una familia encuentra gozo. Y una familia en Cristo encuentra gozo, encuentra alegría. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, la voluntad de Dios para la familia de Dios no es una carga. No es algo que ponemos el rostro molesto o disgustado porque tengo que hacer lo que tengo que hacer porque Dios me lo ha mandado. Sino como dice el salmista, yo me deleito en la palabra de Dios. Como es como una dulce miel en mi boca. O como dice el profeta, es como comerse un rollo que es una delicia para mi estómago. Da gozo entonces hacer la voluntad de Dios. Marco termina preguntándonos entonces, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Cuál es la verdadera familia tuya? ¿Cuál es la verdadera familia? Él vuelve otra vez a redefinir la mala interpretación. La verdadera familia es la familia de Dios. Con la que tal vez no te gusta andar, con la que tal vez no te gusta hacer vacaciones o vacacionar con ellos o comer con ellos, pero es tu familia, es la familia de Dios. Debes hacer vida con la familia de Dios. ¿Y quiénes son la familia de Dios? Él lo define, los que hacen la voluntad de Dios.
Entonces Jesús nos dice, tienes una familia y es una familia eterna. Es la familia con la cual no solamente vas a compartir los años que tengas que vivir en esta parte de la historia, sino es la familia que vas a tener que compartir por la eternidad. ¿Qué vas a hacer con esta familia? ¿La vas a seguir ignorando o realmente te vas a hacer parte de esta familia? ¿Vas a vivir dentro de esta familia? ¿Perfecta? No, es porque tu familia tampoco es perfecta, pero es una familia de los redimidos por Cristo Jesús. Es una familia que Dios está transformando, que está cambiando. E incluso Dios nos santifica dentro de la familia de Dios. Nos cambia, nos transforma y nos hace a su imagen. Concluye entonces diciendo, el retrato que Marcos nos pone, Jesús es el Señor del sábado. Jesús es el gran libertador. Jesús es el gran discipulador. Jesús realmente quiere traer esperanza a través de la iglesia al mundo que está roto, que está quebrantado. Jesús es el hombre fuerte. Él ejerce todo poder sobre las tinieblas y sobre el pecado para darnos a nosotros la victoria. Ahora Jesús quiere que vivamos dentro de la familia de Dios. Que seamos miembros de esta familia. Que realmente veamos que la gracia de Dios se celebra dentro de esta familia. Que de diferentes formas y maneras podemos expresar a Jesús en nuestras comunidades, pero partiendo de este gran cuadro que Marcos nos presenta. Jesús es la única esperanza que tú tienes. Es la única esperanza que tiene este mundo. Y si tú rechazas esta esperanza, estás condenado. Porque no hay otra esperanza. Jesús es la única esperanza para tu vida y para mi vida. Pero tenemos que confesarle a Jesús. No siempre hallo descanso en ti. No siempre me gozo en tu gracia. No siempre me gozo dentro de tu familia. No siempre las cosas que hago es para glorificar tu nombre. No todos los propósitos que yo persigo están dentro de tu reino. Es cierto que hay veces no vivo como tengo que vivir dentro de la familia de Dios. Muchas veces necesito ser liberado del pecado cuando ya he sido liberado del pecado. Muchas veces todavía, en vez de huir del pecado, todavía sigo persiguiendo el pecado. Muchas veces necesitamos desesperadamente, como el pueblo de Israel cuando estaba allí en Egipto, gritar, cry out, gritarle, decirle, oh Dios, estamos desesperados de que tú nos saques de esta esclavitud del pecado y nos hagas libres y nos lleve a la vida eterna. Realmente, muchas veces no creemos en el Evangelio. Muchas veces dudamos de Jesús, pero solamente podemos encontrar esperanza en Él. Para tu dolor, para tus inquietudes, para tus luchas, solamente podemos encontrar esperanza en Él. Tenemos que entonces hacer algo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es confesarle a Jesús. Es confesarle que necesitamos de su gracia. Necesitamos de su perdón porque hemos hecho lo que no debimos haber hecho. Deberemos confesarle a Jesús que realmente necesitamos que Él intervenga en nuestras vidas, pero que también necesitamos nosotros correr siempre hacia Jesús. Porque Él es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza. ¿Qué vas a hacer con Jesús? De diferentes maneras, varios personajes y grupos en estas historias respondieron de una forma equivocada. El consejo de Dios es que reconozcas, si no crees, si tienes duda, que Él realmente es tu única esperanza y que fuera de Él no hay salvación. Pero a la misma vez, Marcos nos invita a vivir dentro de esta nueva familia que es la familia de Dios. En Hechos 2:42 al 47, los no creyentes observaban a los creyentes. ¿Y sabe lo que los llamó la atención a ellos? Que ellos vivían como una familia. Dice que se reunían en las casas, compartían el pan,
no había necesitados. ¿Me escucha? No había necesitados, porque ellos compartían entre la familia de Dios los recursos de Dios. Y dice que muchas personas fueron incorporadas a la iglesia por el testimonio y el poder de Dios unido con la iglesia. Usted se puede imaginar el impacto que podemos hacer en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, si nosotros como personas nos unimos como familia y nos unimos a Dios en su misión, alcanzaríamos muchas personas y Dios incorporaría a la iglesia no solamente Vida Nueva, a la iglesia de Cristo muchas personas. Y ese es el gran sueño de Dios, alcanzar lo que está perdido a través de aquel que ha sido alcanzado. Amén. Oremos. Señor amado, gracias.